Muy buenos días, feliz día a la audiencia. Compartimos en esta mañana la edición 232 de Superando Nuestros Límites, con gran gozo, regocijo y esfuerzo. Enhorabuena y viviendo esta acción lacónica del ser, del instante, de la virtud, del recto vivir, de ese proceso que cada quien lleva como cruz en su propio tránsito de vida para su liberación. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que seas partícipe plenamente de la dicha inagotable del vivir y de la prosperidad. Amén. Compartiremos en esta mañana acentuando la necesidad imperativa de hacernos conscientes, porque ello nos permitirá tener acceso al mundo espiritual iluminado de las milicias celestes, de esa escalera maravillosa de Jacob, de los niveles del ser, y que seamos partícipes de la luz. En ese universo iluminado, crístico, solar, logoico, donde esa luz no tiene sombra y donde no existe ni lo mío ni lo tuyo, y donde no existe, dijéramos, apreciación subjetiva ni racionalidad, sino que es un instante donde no está ni el pasado ni el futuro, que es la vida libre en su movimiento, y que nosotros tenemos derecho a ella, pero para experimentarlo necesitamos liberar la conciencia de las impresiones y su mecanicidad, es decir, liberar la conciencia del intelecto, de las costumbres, de los hábitos, de las creencias, de los ideales, de todo, para que ella quede pura. Es decir, liberar la conciencia del yo, del ego. Quien realiza eso, su conciencia libre, será partícipe de un instante de regreso al seno de donde ella es originaria. Y entonces ella será copartícipe del ser, de Dios, de la divinidad, de la deidad, y en ese estado será también partícipe de lo que es inherente a esa divinidad. Entonces experimentaríamos lo real, experimentaríamos la verdad, gozaríamos del éxtasis, gozaríamos de la infinitud del satori, del sunyata, del nirvana, de lo real. Y allí nos uniríamos también a nuestro espíritu en esa individualidad, dijéramos, de ser, en esa escala del ser, y Él nos instruiría, porque Él es nuestro Padre. Pero también podríamos tener acceso, según su gracia, al Padre de nuestro Padre, y allí nuestra ancestralidad se gozaría en nosotros y nos daría primero un shock, es decir, un impulso portentoso, maravilloso, extraordinario, que sería el dinamismo para que nosotros pudiésemos cambiar nuestra vida terrena y nuestra vida espiritual. Entonces Él liberaría en nosotros la capacidad de vivir conscientemente, pero también en el campo social, en el campo vocacional, en el campo relacional, esa experiencia de lo real, ese éxtasis místico, ese satori budista, nos llevaría también al aporte que Él haría a nosotros de facultarnos cognitivamente para ejercer ciertos dones de Él en amor a nuestros hermanos semejantes. Entonces nuestra vida cambiaría totalmente con esa experiencia. Entonces lo que nos hace cambiar a nosotros es la experiencia, pero dentro de la experiencia general, la experiencia de lo real. Es decir, el mundo de relaciones con nuestro ser. Entonces Él nos dotaría
dijéramos de su fragancia, de su perfume, de su amor, de su misericordia, de su compasión. Y su Espíritu estaría con nosotros. Y Él llevaría al ángel del Altísimo delante de nuestros pasos. Entonces, seríamos bendecidos porque nuestra calma estaría sobre la tempestad. Nuestro estado de gozo estaría sobre el sufrir de cada día. Sobre las carencias estaríamos, dijéramos, en abundancia, en gratitud. Pero esa vida lleva como impresión y carácter un trabajo continuo dentro de nosotros, que es psicológico y espiritual, pero sus bases y sus fundamentos son psicológicos. Entonces allí nosotros seríamos instruidos, y en esa instrucción de lo alto, de la divinidad, seríamos formados con esa doctrina solar que no es humana, con esos principios doctrinarios crísticos que no son humanos, con esos principios solares logoicos, dijéramos que etéricos y chomácticos, que nos enseña la Cábala, que solo los ángeles, como principios de escala, posteriormente arcángeles, etcétera, conocen. Y nos harían partícipes de ellos. ¿Por qué? Porque al ser partícipes de Dios, somos partícipes de lo que es inherente a Él. Y lo que es inherente a Él son tres cosas fundamentales, que es la felicidad, que es el ser y que es la conciencia del ser. Bajo esos principios del ser, que son inmanentes a Él, Él nos hace copartícipe. Entonces, ser consciente de uno mismo es el propósito del existir y del vivir. Cuando digo el existir, estoy hablando del hombre terreno, del hombre mecánico. Y cuando digo del vivir, es una vida que trascendió esa mecanicidad, ese automatismo, a través de la experiencia de lo real, a través de lo que se conoce como la ciencia del probismo, debidamente calificada, y que metafóricamente es la ciencia liberadora que Jesús el Cristo llamó, o que llama el Evangelio, el drama cósmico, que es la pasión del Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces vamos a recordar aquellas palabras extraordinarias que están escritas y fueron expresadas como confirmación de los evangelios por el arcángel Samael, como dijéramos tribuno del Cristo, en el sentido de el quinto de los 7 ángeles del Apocalipsis, que son testigos del Señor, en esa reunión extraordinaria donde también son copartícipes los 24 ancianos de ese trono. Entonces el quinto testigo dice, recuerdo, de nada vale que el Cristo nazca en Belén si no nace en nuestro corazón también. De nada vale que el Cristo nazca 1000 veces en Belén si no nace 1000 veces en nuestro corazón también. Entonces, el proceso de la cristificación tiene un principio, un comienzo, un inicio, y consiste en reconocer nuestra nadiedad, nuestro estado interior de vacuidad, dijéramos de no ser, dijéramos de fragilidad. Entonces allí resplandecería en ese instante dentro de nosotros el sentido devocional de admirar la belleza y la perfección de Dios nuestro Creador, pero también experimentaríamos en nuestra conciencia superlativa del ser su inmanencia, su omnisciencia, su omnipresencia, y en ese estado comprenderíamos que nada somos, pero que tenemos la posibilidad de ser en Él para ser, y ese proceso es totalmente salvador. Entonces es necesario, hermanos, hermanas, que
comencemos con ese inicio sincero, honesto, cabal dentro de nosotros, de capturar el estado en que nos encontramos de sueño, de vanidad, de que nada somos, de que solo Él es en Él y que nosotros somos una posibilidad. Entonces allí comenzaría un estado de humildad donde Él nos va a salvar, donde Él nos va a redimir, donde Él va a andar nuestros pasos, donde Él va a ser el faro que nos guíe. Y en ese estado tenemos su protección, entonces su ángel del Altísimo va delante de nuestros pasos, abriendo los caminos de las tinieblas, con su espada flamígera. Y en nuestra visión espiritual veríamos los defectos psicológicos escondidos dentro de nuestro espacio interior. Y entonces comprenderíamos que dentro de nosotros mora la gran Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra y abominaciones, donde los príncipes han fornicado, etcétera, etcétera, y cuyo príncipe principal es Acab y su esposa sacerdotisa, dijéramos, Jezabel, aquellos que persiguieron a Elías, el profeta del Altísimo. Entonces nosotros comprenderíamos que la Biblia no solamente es literal, ni que es un libro externo, no, sino que en ese estado vamos a comprender la iniciación bíblica, los misterios crísticos de la Biblia en el espíritu de la letra, es decir, no racional. Y entonces nosotros comprenderíamos que todo lo que está allí escrito es la metáfora de lo que está en nuestro interior, en nuestro espacio psicológico, en nuestra universalidad mental o mundo mental, en nuestro mundo emocional y en nuestros mundos instintivos y en nuestros mundos, dijéramos, causativos y mucho más allá profundamente. Entonces nosotros, al comprender que dentro de nosotros está la morada del inicuo y del anticristo, queda desenmascarado nuestro intelecto arrogante, porque nosotros queremos sustituir a Dios y nosotros teorizamos las teorías del inicuo, del falso profeta, y nos olvidamos la palabra del eterno Dios viviente, que es tan sencilla y tan pura y tan bella, que nos conmueve porque se llama amar. Entonces el amor nos conecta con la sabiduría, pero esa sabiduría, que es la sabiduría de nuestro ser, que es la fuente de la sabiduría, tiene como principio el amar a Dios sobre todas las cosas, que en su lenguaje metafórico es temer a Dios. Y ciertamente, cuando nosotros comprendemos que nada somos, entonces nuestra esencia se doblega ante su presencia diamantina y ya nosotros no somos. Y entonces Él se refleja en nosotros y comprendemos que somos una posibilidad hacia Él porque somos su hijo, aunque no amados aún porque no tenemos dignidad, pero sintiendo en nuestro corazón que sí podemos lograrla. Y entonces surge en nosotros el impulso aguerrido de la subversión superlativa, de la revolución de la conciencia crística, de la gran rebeldía interior, del amor, de la inteligencia, de la sabiduría. Entonces nosotros emprenderíamos una guerra contra nosotros mismos, no contra nuestros semejantes, no porque nos lo dijeron, no, sino porque lo comprendimos en nuestra navidad interior, porque vimos, contemplamos, de que por revelación, de que nos separa de nuestro ser y de la perfección infinita de Dios y de la felicidad es el yo, que lo creamos nosotros mismos y que la naturaleza también colaboró, etcétera, pero ese no es el caso en este momento. Entonces nosotros lucharemos contra nosotros mismos por Él, por amor a Él. Entonces nosotros confirmaríamos y daríamos garantía de ese mandato cósmico, de ese desiderato cósmico, que es amarlo a Él sobre todas las cosas. Y entonces en ese estado amaríamos al ser de nuestros hermanos, y entonces en ese caso amaríamos al amor.
Entonces, al tener esa conexión extraordinaria, comienza nuestro proceso salvador. Entonces comienza la conciencia crística a organizarse dentro de nosotros. Entonces ahí dijéramos esa consagración, esa iniciación, ese principio salvador. Estoy hablando de misterios menores todavía, porque el Cristo pertenece a los misterios de la segunda montaña, a los misterios de la resurrección, no de la iniciación. En eso estoy claro, pero de alguna manera hay que expresarse a ustedes que no conocen los misterios tal vez. En todo caso, hermanos, hermanas, habiendo contemplado y siendo testigos en nuestro interior, en ese estado de Navidad, de que tenemos la morada del anticristo dentro de nosotros, que es nuestro subconsciente, que es nuestro inconsciente, que es nuestro infraconsciente, etc. Entonces nosotros lucharíamos contra él. Y al comenzar esa lucha, esa batalla, al decretar ese decreto de muerte dentro de nosotros, entonces nosotros seríamos un guerrero de la luz. Nosotros estaríamos como militantes verdaderos del Espíritu.